Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia. El enlace a la historia original se dejará en la descripción. Disfruten del fic y tengan un buen día. ¿El hombre crea al monstruo? Capítulo 24. En tiempos difíciles. Último tiempo. De repente, se encontró dirigiéndose hacia la puerta y saliendo al pasillo. Si Sioin tenía razón y este no era el final de todo, más le valía hacer de tripas corazón. Bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta del café, casi golpeando a Touka con ella mientras fregaba el suelo. Vio a Yoruichi e Ishida a punto de irse. Los pilló. «Oye, ¿qué haces aquí abajo?», preguntó Touka un poco atónita. «Sube». Akain apenas la miró y salió al suelo de la cafetería. «Ishida, Sioin, lo haré. Si espero, nunca lo aceptaré. Haré lo que sea necesario para salir de este agujero». «Tienes que estar completamente segura, Ayase. Solo tienes una oportunidad», afirmó Yoruichi, mirándola. «Estoy segura. Estoy muy segura», exclamó Akain. «Muy bien, la semana que viene a esta misma altura serás una persona completamente nueva», le sonrió Yoruichi. «Presente». Amon se sentó en un banco del parque mientras respiraba el aire bastante cálido de la tarde. Gracias a Dios, era su día libre y lo necesitaba. A él y a Amado los habían sacado del caso de Ayase hacía casi 2 semanas. Se alegró de que ya no los estuvieran buscando. Los volvieron a poner en el caso del comedor atracón y en un par de casos más de mineros. Fue agradable, en cierto modo, porque hizo que todo volviera a la normalidad. Miró el cielo azul, salpicado de densas nubes. Se preguntó dónde estarían Ichigo y su familia. Literalmente habían desaparecido, dejando un edificio completamente vacío. El críptico mensaje de «están persiguiendo fantasmas» era indescifrable. Debía ser una metáfora de algo que la mayoría concluía. Bueno, sin duda se desvanecieron como fantasmas. Eso era seguro. Quedaban tantos huecos por llenar, como por qué Ichigo salvaría a esos 2 demonios en primer lugar. ¿De verdad fue Parche quien lo convenció y por qué Ichigo aceptó? Mado ideó algunas teorías tras escuchar las de Amon, pero la ayuda del joven investigador fue la que mejor se le ocurrió. Estaba realmente furioso con Ichigo por lo que hizo y, a veces, deseaba que hubiera permanecido muerto. Habría sido más fácil para todos, pero tenía que volver y sembrar el caos. Aún así, quería hablar con el bastardo y obtener las respuestas que necesitaba para tranquilizarse. Se hundió un poco en su asiento recordando sus 2 encuentros con Ichigo. Bueno, 3, si se cuentan, lo vieron corriendo hacia el túnel mientras se enfrentaba a Parche. Le había parecido extraño desde el principio, y al mirar atrás, ¿cómo pudo pasar por alto los gestos y tácticas de Ichigo? Ichigo era bueno adaptando sus habilidades a la situación. Tenía un estilo predeterminado que siempre usaba, pero en esas ocasiones especiales, cuando el enemigo era poco más de lo que esperaba, Ichigo cambiaba su forma de manejar la pelea. ¿Cómo es que los 3 no se dieron cuenta de que era él desde el principio? Se sentía realmente idiota, ya que ni él, ni Akain, ni Mado se dieron cuenta. Sin embargo, algo que Amon nunca había visto era ese temperamento. Ichigo tardó un poco en enojarse de verdad y tenía toda la intención de herir gravemente a Arima. Si Urahara no lo hubiera frenado y sujetado, el investigador especial podría no estar tan bien de salud. Por otro lado, su hermana pequeña fue atacada, su padre recibió un disparo y Akain fue amenazada. Arima se lo merecía, aunque Amon jamás le diría eso a nadie. Una pequeña nube se deslizó sobre el sol, trayendo un poco de sombra y una breve brisa fresca. Se arremangó el abrigo y miró el reloj. Era casi la 1 de la tarde. Salió de su apartamento solo para salir de allí. Pensó en almorzar. No le vendría mal, ya que podría tener algo más que ocupar su mente. Se puso de pie y empezó a pensar dónde ir a comer algo. No estaba muy lejos de la tienda de fideos donde Kusaba y Nakajima solían comer siempre. Hacía tiempo que no iba allí. Se dio la vuelta y se dirigió al pequeño restaurante. Iba a ser un poco triste ir allí después de tanto tiempo. Cuando llegó, estaba bastante lleno. Todos, evidentemente, tenían la misma idea. Entró e intentó sentarse. Por suerte, encontró el último asiento de la tienda, al final del mostrador.
Realmente se sentía afortunado. El hombre detrás del mostrador no tardó en saludar a Amón con una sonrisa familiar. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo has estado?, preguntó, sacando su bolígrafo y papel. He estado bien, respondió Amón con voz apagada. ¿Quieres lo de siempre? ¿Tempura de camarones y onigiri de pollo?, preguntó el cocinero con una mirada algo pícara. Bueno, Sí, claro, dijo Amón mientras el cocinero se reía entre dientes y se marchaba. Su asistente regresó y les entregó los 2 tazones a los demás clientes que estaban a su lado. Justo a su lado estaba una joven de piel color moca, cabello morado oscuro recogido en una coleta y unos encantadores ojos ámbar. A su derecha, un hombre de su misma edad, con gafas rectangulares que enmarcaban sus ojos azules, cabello negro azulado y un flequillo recogido tras la oreja izquierda. Miró el tazón de la mujer. Podía oler el picante que emanaba. Simplemente no podía entender cómo la gente podía comer algo tan picante. Cada cual con lo suyo, se encogió de hombros. Los dos empezaron a comer y a hablar en voz baja. Un par de minutos después, su propia comida estaba servida frente a él. Separó los palillos y empezó a comer de su tazón. Por alguna razón, se aburría allí. Extrañaba un poco tener a Nakajima y Kusaba con él. El rastro del conejo se había perdido por completo, al igual que el de la hija Gould. Mantenían un perfil bajo. Dio un mordisco a su tempura y recorrió el local un rato más. Se sentía realmente extraño estando allí después de tanto tiempo. Había vuelto varias veces después de que mataran a Kusaba, pero al cabo de un tiempo dejó de hacerlo. La comida seguía estando buena. Comió en relativo silencio mientras escuchaba la charla de todos a su alrededor. De vez en cuando escuchaba a la pareja a su lado, hablaban de la comida, del hombre que acababa de mudarse a Tokio desde un pueblo pequeño, de algunas historias de la infancia y de otras conversaciones. No tardó mucho en terminar con la mirada en el fondo de su plato. Los dos a su lado también parecían haber terminado sus platos más o menos al mismo tiempo que él. Bueno, ya no tenía sentido quedarse allí. Pagó su comida y salió a la acera. Era poco más de la 1:30 y no había nada que hacer. Dejó escapar un pequeño bostezo mientras volvía a su apartamento. Quizás debería echarse una siesta al volver. Por alguna razón, hoy se sentía agotado. Su día libre no había sido muy bueno. Quería disfrutarlo, pero no tenía nada de alegría. Se dio la vuelta y emprendió el regreso a su apartamento. Como no había nada que hacer, quizá fuera mejor dormir un rato. Dio una vuelta a un par de manzanas cuando se encontró con Shinohara y Juuso. Sería la hora del almuerzo para ellos, ya que estaban en el turno de día. Les sonrió y lo saludó con la mano. Shinohara hizo lo mismo mientras Juuso corría hacia él. «Hey, hey», exclamó Juuso, deslizándose para detenerse un poco. «Hola, Juuso», Amón le dedicó una leve sonrisa. «Buenas tardes, señor». «Buenas tardes para ti también». «No esperaba verte hoy, Amón», dijo Shinohara, deteniéndose frente a Amón. «Solo salí para estar fuera. Simplemente no me apetecía quedarme en mi apartamento todo el día», respondió Amón. «¿Estás inquieto por alguna razón?», preguntó Shinohara, luciendo un poco confundido. «Supongo», Amón se frotó suavemente la nuca. «La verdad es que no lo sé». «¿No lo sabes?», dijo Juuso, mirando a Amón. «Cuando estoy inquieto, me encantaría simplemente pasear, pero a alguien no le gusta que lo haga». Juuso miró a Shinohara con picardía, pero su compañero no respondió. El rostro de Juuso se ensombreció de fastidio y se cruzó de brazos. Ajustó la mandíbula y volvió a mirar a Amón. Entonces, una idea lo asaltó. «Ya lo sé. Almorcemos juntos», casi gritó Juuso. «Vamos, vamos. Almuerza con nosotros». Bueno», dijo Amón, mirándolo un poco sorprendido. «¿Por qué no? Te ocupará algo de tiempo», dijo Shinohara encogiéndose de hombros. «Le agradezco la oferta, señor, pero acabo de terminar de almorzar», respondió Amón un poco avergonzado. «¡Qué asco! No eres nada divertido», resopló Juuso y se cruzó de brazos. «Lo siento», le respondió Amón. «Bueno,
¿Al menos puedes acompañarnos si quieres? Ofreció Sinoara. Como no tienes nada que hacer, te ahorrará tiempo. Bueno, yo. Amon no pensó un segundo. Solo iba a volver al apartamento a echar una siesta. Claro que no tenía nada más que hacer, salvo lavar los platos. Supongo que puedo. Bien, dijo Juuso, agarrando bruscamente la manga del abrigo de Amon y arrastrándolo por la acera un momento. Vamos, lerdo. Tengo muchísima hambre hoy. Puedo caminar por mi cuenta, gracias. Amon liberó su brazo de un tirón. Juuso, prometiste comportarte si te llevaba a almorzar hoy, dijo Sinoara y Juuso hizo una mueca amarga. Bien, bien. Bueno, señor Amon, siento muchísimo haberlo molestado. Juuso hizo una reverencia exagerada ante Amon. Listo, me disculpé como siempre me dices. No me quits mi parfait. No es demasiado tarde para correr, susurró Sinoara al oído de Amon. Amon estuvo tentado de hacer precisamente eso, pero si de repente se negaba, ¿quién sabía qué haría Juuso? Mejor se iba con ellos por la compañía. Se ahorraría un buen lío. No, aún así me uniré a vosotros, suspiró Amon. Pues vámonos ya. Exclamó Juuso, corriendo por la acera. Dens prisa, lentitos. Juuso, más despacio. No corras por la calle. Espetó Sinoara, corriendo tras él con Amon pisándole los talones. Juuso. Amon suspiró mientras miraba su vaso de refresco y, con indiferencia, pasó un dedo por el borde liso. La condensación se deslizó por el borde del vaso y un poco de humedad se le pegó en el dedo al limpiarlo. Sinoara insistió en al menos comprarle algo de beber. Ya se había bebido la mitad. Era solo un refresco de lima-limón. Juuso se zampaba un filete poco hecho como si no hubiera mañana. El joven investigador insistió en pedir uno. Sinoara no quería pagar, pero lo hizo a regañadientes. Sinoara terminó por pedirse un plato de fideos después de que Amon mencionara que eso era lo que había almorzado. Era uno de los platos más baratos, considerando que el almuerzo de Juuso era un poco más caro. Amon y Sinoara hablaban de diferentes cosas y Juuso interrumpía de vez en cuando. Amon tenía muchísimas ganas de preguntar qué había pasado con Ichigo y los demás en Karakura, pero sabía que no le correspondía. Así que se guardó la pregunta para sí, no quería meterse en líos. Volvió a pasar el dedo por el vaso, dejando otra larga línea. El camarero se acercó y recogió los platos. Juuso pidió rápidamente 2 parfaits, pero Sinoara estaba a punto de acabar con eso. Solo uno hoy, interrumpió Sinoara. Pediste un bistec y ya era bastante caro. Por favor, suplicó Juuso, juntando las manos. Sinoara simplemente miró a su joven compañero y luego se giró hacia el camarero. Un parfait de fresa, ordenó Sinoara mientras el camarero se daba la vuelta y se marchaba. Juuso se dejó caer en su silla con un puchero y cruzó los brazos enojado. Sigue así y te lo quitaré y lo conservaré para mí, dijo Sinoara, tomando su propio vaso de cola. Oh, no lo harías, se quejó Juuso. Claro que sí, y ya lo he hecho antes. Si dejaras de comportarte como un niño, yo dejaría de tratarte como tal, dijo Sinoara, tomando un sorbo de su bebida y volviéndola a dejar. Eres demasiado mayor para comportarte así. Juuso se hundió aún más en su asiento, haciendo un puchero aún más fuerte que antes. Su superior le dio un pequeño revés en el hombro derecho. Juuso se contoneó para incorporarse. Amon compadeció a Sinoara por haber sido encargado de cuidar al joven lunático. Juuso, sin embargo, lo respetaba mucho, aunque le hacía pasar un mal rato. Era una sociedad muy extraña, pero les estaba funcionando. Amon, ¿estás seguro de que no quieres nada más?, preguntó Sinoara y Amon negó con la cabeza. No, señor, como dije, todavía estoy lleno desde antes, respondió Amon, tomando su vaso y tomando un sorbo, antes de volver a colocarlo sobre la mesa. Como quieras, dijo Sinoara encogiéndose de hombros. Realmente lo aprecio, pero no puedo comer nada más, dijo Amon, pellizcándose el puente de la nariz. Todavía se sentía fatal. Bajó la mano y notó que Sinoara tenía una expresión preocupada. ¿Aún te sientes agotado?, preguntó Sinoara y Amon asintió levemente.
Cuando llegue a casa lo más probable es que me acueste, respondió Amon. Llevas un tiempo así, dijo Shinohara mientras Amon lo miraba con extrañeza. No estará sobrecargado de trabajo, ¿verdad? No, señor. Estoy bien. Solo ha sido un día de descanso, Amon contuvo un suspiro. Shinohara se giró para mirar a Juuso, quien aún tenía el ceño fruncido, y desvió la mirada hacia el lado opuesto. El experimentado investigador suspiró y volvió a centrarse en Amon. Shinohara no estaba seguro de si estaba sobrecargado de trabajo, pero sabía que le preocupaba. Estaba muy deprimido. Con la revelación de la verdad sobre Ichigo, lo golpeó como un tren de carga. Luego estaba el encarcelamiento de Akane y su bizarro rescate. Shinohara sabía que Mado había presentado el informe y que el hombre pidió permanecer en el anonimato. ¿Sabía por qué? Si Amon descubría quién había presentado esa evidencia, las cosas no acabarían bien para ninguno de los dos. Amon confió su vida a Mado y, si la verdad salía a la luz, lo devastaría profundamente. Y lo que era peor, Shinohara sabía que Akane era completamente inocente. Ichigo jamás la involucraría en lo que le había sucedido. No era propio de Ichigo poner en peligro a la gente ni involucrarla en sus problemas. Akane obligó a Ichigo a pelear, aunque él intentó disuadirla. Llegó al punto en que no le quedó más remedio que enfrentarse a ella, sobre todo después de que lo drogara. Entonces recordó cuando Ichigo apareció de repente mientras luchaba contra el búho. Ichigo cortó un traje de Kinke, e incluso tuvo la fuerza bruta para arrancarle la espalda. Recordó a Ichigo afirmando que seguía siendo él, independientemente de su apariencia. Sus acciones lo habían demostrado. Si Ichigo hubiera cambiado su apariencia, dudaba mucho que lo hubiera ayudado. Shinohara seguía desconcertado por la luz brillante que Ichigo lanzó al aire. Justo después de que se cortara la electricidad, todos los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Incluso los datos de las cámaras quedaron destruidos. Fuera lo que fuese, su función era mantener cosas ocultas. Debía haber más de uno. Había al menos 4, pero el extraño objeto se desintegró, sin dejar rastro que investigar. Aún quedaban muchas preguntas por responder. Como Ichigo terminó como terminó, cómo podía producir esas explosiones de energía y esa extraña arena fría que producía con su espada fantasma. Había muchas más preguntas de las que podía recordar. Un segundo después, el camarero regresó con un parfait en la mano. Juuso abrió mucho los ojos al ver que le servían el postre con una cuchara limpia y servilletas de repuesto. Le puse crema batida extra encima e incluso una cereza extra, dijo el camarero mientras los ojos de Juuso se agrandaban aún más y una gran sonrisa le atravesaba el rostro. Sintió una patada en el tobillo. Miró a Shinohara con enojo antes de volverse hacia el camarero. Muchas gracias, dijo Juuso alegremente. De nada, dijo, yéndose a revisar otra mesa. Juuso no perdió tiempo en zambullirse en su parfait. Rápidamente, quitó las cerezas primero y se las comió a la vez. Amon le dedicó una leve sonrisa al joven investigador mientras Shinohara negaba con la cabeza. Sinceramente, ¿qué tal le iba a Shinohara a Juuso? Shinohara volvió a concentrarse en Amon. No sabía cómo ayudarlo, ya que le habían ordenado no decir nada sobre lo sucedido en Karakura. Sabía que Amon había visto un video muy editado para hacer que Ichigo pareciera un villano. No ayudó que Ichigo estrellara a Arima contra el pavimento. Tenía todo el derecho a estar enojado con Arima. Si Urahara no hubiera usado esa extraña cuerda amarilla, era imposible saber qué habría hecho Ichigo. Nunca antes había visto a Ichigo tan enojado. Ichigo tenía sus momentos de ira, pero esa noche rozaba la furia. Incluso intentó un segundo intento, pero Urahara lo mantuvo a raya. Yo desearía poder ayudarte, murmuró Shinohara, bajando la mirada hacia la mesa. Señor. Amon dirigió su atención al investigador especial. Ojalá pudiera ayudarte con lo que pasó, susurró Shinohara, respirando hondo y exhalando lentamente. Tengo las manos atadas y así deben seguir. Amon lo miró algo sorprendido. ¿Shinohara sabía lo que le pasaba? ¿Era tan obvio? Quizás sí. Mado incluso expresó su preocupación. Estas últimas semanas habían sido un completo sufrimiento para él. Estaba harto de todo y deseaba que todo se resolviera rápidamente. Deseaba a menudo que Akane estuviera con Ichigo y su familia. Hacía tanto tiempo que no la veía que era muy probable.
Lo sé, señor, Amon asintió sutilmente. Quizás deberías tomarte un tiempo libre, sugirió Shinohara. Tienes tiempo de vacaciones, ¿verdad? Sí, pero estoy bien, respondió Amon. Creo que deberías aceptarlo. Quedarte en este ambiente no te hace ningún bien, dijo Shinohara, cruzando las manos sobre la mesa. No puedo obligarte, claro, pero creo que necesitas alejarte unos días. De verdad, señor, estoy bien. Me fastidiaría más si no estuviera, dijo Amon, extendiendo la mano y pasando el dedo por el borde del vaso otra vez. Si eso es lo que de verdad quieres. Creo que solo te estás torturando, dijo Shinohara mientras se llevaba el último bocado a la boca. ¿Ya te lo tragaste todo? Jejeje. Estaba demasiado bueno y no quería que se derritiera, dijo Juuso, lamiéndose un poco de crema batida de las comisuras de la boca. Pero me vendría bien otro. No. Ya basta. Tenemos que volver de todos modos antes de que lleguemos tarde, dijo Urahara, haciéndole señas al camarero para que nos diera el billete. El camarero les quitó el ticket y el trío se levantó de la mesa. Shinohara pagó la comida y salieron a las concurridas calles de Tokio. Allí se separarían. Amon se despidió de sus compañeros investigadores antes de regresar al cuartel general. Amon se giró para mirarlos una vez más antes de regresar a su apartamento. Eso le quitó un poco de tiempo, pero la cama seguía llamándolo. Intentó reprimir un bostezo mientras caminaba por la acera. No podía quitarse de encima el miedo que lo oprimía. Trabajar parecía ayudarle a alejar esa oscuridad. Momentos de inactividad como este le daban a su mente la oportunidad de reflexionar. Solía reflexionar sobre lo que quería evitar. No tardó en llegar a casa. Abrió la puerta y entró en el tranquilo apartamento. Cerró la puerta con llave, se quitó los zapatos y colgó el abrigo en una percha. Se alegró de estar finalmente en casa. Se levantó y se dirigió al dormitorio. Miró brevemente los pocos platos que había en el fregadero. Simplemente chasqueó la lengua y continuó hacia su habitación. Entró por la puerta y se sentó en el mullido colchón. Chirrió un poco bajo su peso al quitarse los calcetines y la camisa, colocándolos en un montón de ropa en el suelo. La sábana fresca le sentó bien al deslizarse bajo las sábanas y taparse con ellas. Se recostó boca arriba y miró al techo, sin comprender, esperando a que el sueño lo venciera. Deseó que Shinohara pudiera hablar con él y darle alguna pista. Podría tranquilizarlo un poco, pero sabía que no iba a suceder. Ichigo se sentó en la puerta de su casa y contempló el cielo nocturno. A menudo se preguntaba cómo el mundo espiritual tenía noche y día. Las estrellas, por supuesto, eran muy diferentes a las del mundo viviente. La zona estaba tranquila, salvo por los insectos y las ranas. Dejó escapar un largo suspiro. Oyó algo sobre que Uryu había encontrado a Akane, pero eso fue prácticamente todo. Ichigo no supo dónde ni cómo lo había hecho Uryu. De alguna manera, Toshiro también estaba involucrado en todo. Le preguntó a Toshiro sobre lo que estaba pasando y este le dijo que no se metiera en nada. Yoruichi regresó esa misma noche y él intentó sacarle información. Ella simplemente evitó el tema por completo, igual que Toshiro. No le gustaba esto. A todos. ¿Qué hacían con Akane a sus espaldas? No podía sacarle nada a nadie. Era tan frustrante. ¿Qué secreto era ese del que no le permitían ser parte? Si de verdad tenía algo que ver con su antiguo compañero, quería saberlo. ¿Por qué no le decían nada? ¿Intentaban asegurarse de que no estuviera involucrado por su propio bien? Si era así, ¿por qué no lo decían abiertamente? No dolería tanto. Se levantó y cerró la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por una pequeña lámpara de aceite en un rincón. Calculó que serían alrededor de las 2 de la mañana. Simplemente no estaba cansado. Se había acostumbrado a no dormir mucho. Su padre lo estaba volviendo loco. No era que se obligara a mantenerse despierto hasta casi el amanecer, cuando por fin se cansaba lo suficiente para dormir. Se llevó una mano a la máscara de cuero y la recorrió hasta su cuerno envainado. Odiaba la máscara, pero fue idea suya y le permitía cierta libertad. Era un mal necesario y, tras los ajustes, la toleraba. Las llagas habían desaparecido por completo. Se quedó en su habitación, mirando su futón desaliñado en el suelo. Le encantaría acurrucarse y dormirse.
Así la noche pasaría más rápido. Se acercó a la lámpara y la apagó de un soplo antes de acercarse a su cama y meterse despacio. Podría intentarlo de nuevo, pensó. No sabía que tan bien funcionaría, pero su padre insistía en obligarse a acostarse. Se cubrió con las sábanas y se quedó mirando el vacío negro del techo. Seguía súper despierto y no veía cómo esto iba a ayudar. Estaba concentrado en todo menos en dormir. Sinceramente, esto no le hacía ningún bien. Se incorporó y volvió a mirar su habitación a oscuras. Esto no funcionaba. Se puso de pie y se encontró en la puerta, mirando la luna creciente. En serio, ¿cómo es que este mundo tiene su propio ciclo de día y noche? ¿Por qué Hueco Mundo estaba atrapado en una noche interna, completamente sin estrellas, y solo iluminado por una luna creciente? ¿De dónde venía la luz para llegar a la luna? ¿Por qué le importaba siquiera? ¿Tan aburrido estaba? Esto se estaba volviendo ridículo. No podía salir de su habitación por la noche sin permiso ni por emergencia. Como no tenía permiso y no había nada que justificara una emergencia, estaba atrapado allí. Esto lo estaba volviendo loco. Tener su propia habitación estaba resultando ser más una pesadilla que una bendición. Todos los demás compartían habitación con alguien. Le gustaría tener a alguien con quien hablar cuando estaba así. Todas estas reglas lo estaban volviendo loco. No hagas esto y no hagas aquello. Echaba de menos poder hacer lo que quería. Echaba de menos salir de noche y tener algo de emoción. Este lugar era ridículo. C46 era ridículo. El gobierno en su conjunto era ridículo. Se levantó de nuevo y abrió la puerta, apoyando la cabeza en el marco y golpeándosela suavemente un par de veces. Era otra larga noche. Tampoco había nada que hacer para pasar el rato. Volvió la vista al cielo. Esto era realmente horrible. A menudo sopesaba sus opciones de volver al mundo de los vivientes. Le daría libertad, pero al mismo tiempo sería desterrado y no podría volver a ver a su familia ni a los demás. No quería eso. Se quedaba solo por eso. Se frotó el único ojo desnudo y miró hacia abajo, a las 2 escaleras de madera bajo sus pies. Esto realmente lo estaba carcomiendo por dentro. Se pasó la mano por su cabello anaranjado barra diagonal blanco, notando que ya hacía tiempo que debía otro corte, pero Unohana tenía que estar presente mientras Ururu le cortaba el pelo. Solo ella y Kurotsuchi podían quitarle la máscara, nadie más. Ni siquiera Toshiro. Cayó de espaldas en su habitación y volvió a mirar al techo. Qué aburrido era. Se cubrió la cara con ambas manos y se las pasó, deteniéndose brevemente en la mandíbula. Luego las arrojó a un lado y se incorporó. Se detuvo ante la persona que tenía delante. Sus ojos amarillos y negros parpadearon al ver a la pelirroja que tenía delante. ¿Hinta? ¿Qué haces despierto?, preguntó Ichigo, mirando al joven en pijama. Me desperté sin motivo alguno, respondió con voz apagada y cruzándose de brazos. Tenía que ir al baño. Te oí gemir y vine a ver si no te estabas muriendo o algo así. Jaja. Qué gracioso, resopló Ichigo. Y no estaba gimiendo ni quejándome. Bueno, suspirabas como una colegiala enamorada, respondió con la misma voz apagada de antes, e Ichigo frunció el ceño con fastidio. ¿Aún no puedes dormir? Ichigo negó con la cabeza y se escabulló por la puerta para hacerle sitio. Hinta subió los escalones y se sentó con una manta junto a Ichigo. Hubo un breve silencio por un momento. ¿De verdad eres tan miserable?, preguntó Hinta. Bueno, no estoy feliz, respondió Ichigo y volvió a mirar el cielo oscuro. Supongo que fue una pregunta un poco tonta, resopló Hinta. ¿Has hablado con alguien al respecto? ¿Cómo con el enano, por ejemplo? Mejor asegúrate de que no te oiga llamarlo así. Simplemente tolera que lo llame por su nombre, dijo Ichigo, volviendo la vista hacia Hinta. Tengo algunos, pero Central 46 es la que elige las opciones más grandes. Me alegró mucho que Oshima viniera a aprobar que me ajustaran la máscara. No creo que pueda pedir demasiados favores. Ni siquiera los pequeños. Bueno, eso apesta, se quejó Hinta. Sí, lo hace. Ichigo asintió levemente. ¿Por qué no te vas a lo clásico y haces lo tuyo?, sugirió Hinta, dando un par de golpes rápidos al vacío que tenía delante. Ya sabes, que le den a la autoridad y te diviertas un poco.
Desconecta del todo. Me encantaría hacer eso, pero tengo tantas restricciones que si lo hago podría perder mi libertad o algo peor. Ichigo bajó la cabeza y se frotó la nuca. No era nada divertido estar cerca de Ichigo. Hinta entrecerró los ojos e hizo un puchero. Ya no eres divertido. Eres tan aburrido. Tal vez lo soy. Oye, no deberías estar de acuerdo con eso. Espetó Hinta, dándole una palmada a Ichigo en el hombro. Sé sincero, imbécil. No estarás aguantando esta mierda por nosotros, ¿verdad? Ichigo levantó la cabeza de golpe para mirar a Hinta. Una expresión de enojo se dibujó en su rostro. Claro que no. Decidí venir aquí para evitar que me persiguieran y no quería que ninguno de ustedes saliera lastimado. Siendo como soy, para empezar, no pertenecía al mundo de los vivos, respondió Ichigo, volviendo la vista hacia sus manos con garras. Es mejor que me quede aquí. La gente me conoce y estoy contento con eso. Caray, mientes fatal, gruñó Hinta en voz alta, e Ichigo lo fulminó con la mirada con un toque de ira. Acabas de decir que no estabas contento y luego dices que sí. ¿Y qué te pasa, cabeza de zanahoria? El ojo de Ichigo se crispó con más fuerza ante esa pregunta. Podría ser ambas cosas. Puede que no le gustara estar allí, pero tenía a su familia y amigos, así que eso lo hacía tolerable. Pueden ser ambas cosas, replicó Ichigo. Sí, claro, dijo Hinta arrastrando las palabras, llevándose el rosa a la oreja para rascársela. Para ser tan feliz, te pones muy deprimido. No me deprimo. Por favor, estás de muy mal humor. Yo tampoco estoy de mal humor. Entonces, ¿qué hacías cuando me acerqué? No te veías nada alegre. Estaba aburrido. La mayoría de la gente no está alegre cuando está aburrida. Hinta le lanzó una mirada pícara e Ichigo respondió con un ceño aún más fruncido. El pelirrojo simplemente sonrió e ignoró la expresión de Ichigo como si no importara. Tienes muchísimas excusas, señaló Hinta. ¿Por qué no le cuentas a tu padre cómo te sientes en lugar de dejar que te atormente? Estoy perfectamente bien, Hinta. Solo necesito tiempo para adaptarme. Este es un gran cambio para mí y para todos ustedes, replicó Ichigo. No puedes negar que esto tampoco te ha molestado. Por favor, estoy perfectamente adaptado. No me ha llevado nada de tiempo, se jactó Hinta con mucho orgullo. Menuda mierda. Gruñó Ichigo mientras Hinta se desanimaba un poco. Sé que sigues teniendo problemas con Ururu, Orime y mis hermanas. Mi padre y los demás se han adaptado bien a estar aquí por razones obvias. Hinta chasqueó la lengua y volvió a cruzar los brazos con fuerza sobre el pecho. Bueno. Quizás haya un par de cosas que me hayan afectado, refunfuñó Hinta. Pero sé que tienes muchos más problemas que yo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ichigo apretó los dientes y le lanzó a Hinta una mirada muy desagradable. Por última vez. Solo necesito acostumbrarme a este maldito lugar y luego estaré bien, espetó Ichigo con bastante dureza. Hinta se apartó de él, bastante sorprendido por la respuesta venenosa de Ichigo. Así que el hueco no estaba de muy buen humor después de todo. Miró a Ichigo de arriba a abajo brevemente, empezando a sentirse incómodo. Era evidente que Ichigo estaba realmente enojado con él. Accidentalmente tocó un nervio que no pretendía tocar. Rápidamente apartó la mirada de Ichigo antes de ponerse de pie. Sabía cuándo cortar y huir. Bueno. Voy a volver a mi habitación, dijo Hinta, fingiendo que no pasaba nada. Nos vemos luego, supongo. Bajó las pequeñas escaleras y emprendió el regreso a su habitación. Honestamente, Hinta no pretendía enfadar a Ichigo. Quizás era mejor que Ichigo resolviera sus propios problemas. Señalarlos parecía ser lo último que el Hollow quería o necesitaba. Hinta, yo, no quise reaccionar así, gritó Ichigo. TCH, da igual. De verdad que tengo que volver a la cama, Hinta miró a Ichigo por encima del hombro, intentando ocultar una mirada compasiva. Deberías intentar hacer lo mismo, gruñón. Hinta continuó su camino de vuelta a su habitación, que no estaba muy lejos de la de Ichigo.
Abrió la puerta corrediza y se metió dentro. Ichigo vio cómo Hinta desaparecía tras la pared. Se tapó la cara con una mano y negó con la cabeza. Quizás era hora de hablar con ese viejo cabrón. Había tenido problemas emocionales en el pasado, pero por alguna razón era uno de los peores. Por Dios, prácticamente le arrancó la cabeza de un mordisco. Estaba bastante seguro de que el pelirrojo no quería decir nada, pero simplemente le dio la lata. Una vez más, se sintió como un tonto. Este lugar me está volviendo loco, murmuró Ichigo en voz baja. Se levantó y cerró la puerta lentamente. Ya había tenido suficiente de mirar las estrellas por esta noche y arruinar cosas buenas. Se quedó de pie junto a la puerta un momento en silencio, mirando al suelo. ¿Qué había hecho? Sacudió la cabeza apresuradamente para deshacerse de algunos pensamientos negativos. Se puso de pie y caminó hacia su cama. Si no hubiera arremetido, Hinta probablemente seguiría rondando por allí. Lo arruinó por completo. Se acurrucó entre las sábanas y volvió a mirar el techo oscuro y sombrío. No debería estar actuando así. No era él. Al amanecer, iba a sentar a su viejo y tener una larga charla. Había que hacer algo pronto. Algo andaba mal e Ichigo lo presentía. Toshiro revisó los papeles que tenía delante. Habían pasado un par de días desde que Yoruichi regresó de Anteiku para dar su opinión sobre la situación. Akane estuvo de acuerdo en general, pero una vez que supiera cómo estaban las cosas, lo más probable era que se echara atrás definitivamente. Sería prudente que se acostumbrara poco a poco. Urahara y Tessai estaban sentados frente a su escritorio esperando a ver qué opinaba el joven capitán sobre su plan. Toshiro dejó muy claro que Ichigo debía mantenerse al margen. No necesitaba involucrarse en algo relacionado con su pasado. Ichigo podría enterarse más tarde, mucho más tarde, cuando ya no fuera tan relevante. El Hollow estaba bastante nervioso últimamente y esto era lo último en lo que necesitaba involucrarse. Ichigo finalmente se derrumbó anoche. Se encerró con su padre en su habitación. Permanecieron allí casi 2 horas. Hubo varias peleas a gritos entre padre e hijo. Nadie habló de las discusiones y trataron de no entrometerse. Al final, Isin salió furioso. Cerró la puerta de la habitación de Ichigo de un portazo al salir. Algo se rompió, pues Isin e Ichigo no se hablaban. Probablemente era un asunto familiar y Toshiro no debía meterse en ello. Estudió todo con atención para asegurarse de comprender lo que iba a suceder. También quería asegurarse de que Urahara no dejara pasar nada por alto. Urahara era un maestro en ese tipo de artimañas. Lo más probable es que tuviera algo más planeado, pero no lo había presentado en las notas. El gélido capitán podría querer mencionarlo mientras estaban sentados frente a él. Bueno, esto es muy poco convencional y estoy bastante seguro de que es ilegal, dijo Toshiro, mirando el recorte y cruzando las manos sobre el escritorio. Muy ilegal. ¿Quieres cambiar su cuerpo actual por un Higai? Al hacerlo, se le asignará una nueva vida. Usaremos su cuerpo original para quitarle de encima al CCG, explicó Urahara. Con un cuerpo real bajo custodia, lo más probable es que cierren el caso. Leí eso, pero no me explicaste bien cómo funcionaría esto a su favor. Tienen que estar hechos para que se ajusten correctamente al alma, ya que así es como funcionan correctamente, señaló Toshiro. Estoy más que al tanto. Sus principales características corporales, como la altura, el peso, la estructura ósea, los rasgos faciales, etc., se mantendrán intactas. Sin embargo, podemos realizar algunos retoques estéticos. Cambiar el color de los ojos, el color del pelo y el tono de piel. Considerando que le falta un ojo, nadie la dudará si ella y un investigador fallecen. El Yega tendrá el ojo izquierdo perfectamente restaurado. Planeas llevarte a Orihime contigo para que cuando la saques de su cuerpo, Orihime pueda curar sus heridas. Dejará su cuerpo original con las cicatrices y le devolverá a Ayase su visión completa cuando entre en su nuevo Higai. Las heridas pueden transmitirse entre almas y cuerpos físicos. Quiero asegurarme de que todo esté cubierto. Le devolverán el ojo y le arreglarán el hombro. Toshiro revisó los papeles un poco más. Esto era demasiado simple para Urahara. Demasiado limpio. Tanto Tessai como Urahara tenían un par de sonrisas extrañas. A Toshiro no le gustaban esas sonrisas. ¿Qué más tienen planeado que no esté en esto?
Toshiro les ofreció uno de los papeles y lo agitó levemente. No quiero que me cuenten nada a escondidas. ¿De verdad crees que haríamos algo así? Urahara se quedó en silencio mientras la oficina subía de repente de temperatura. Quizás haya algo extra. Que tampoco, enfatizó Toshiro apretando los dientes. Bueno. Urahara se rascó la nuca mientras la oficina se enfriaba aún más. Verás, considerando su pasado con Ghouls y si existe esa extraña posibilidad de que algo suceda. Queremos asegurarnos de que pueda valerse por sí misma un poco mejor que antes, dijo Tessai en lugar de Urahara. Toshiro los miró con el rostro inexpresivo antes de parpadear lentamente. Se inclinó un poco más sobre su escritorio, curvando los labios hasta formar una fina línea. ¿Sí o no? ¿Planeas modificar la Higai para que sea ligeramente superior a las capacidades humanas? Preguntó Toshiro, mirando a ambos hombres, con el rostro ligeramente rojo. Quizás. Urahara se encogió de hombros y la mirada de Toshiro se intensificó junto con el color de su rostro. Urahara suspiró. Podría explicarlo mejor. Mira, es más bien una cuestión de seguro. Si sabemos que puede cuidar de sí misma, podremos cortar lazos con ella por completo. Podrá ir a lo suyo y no tendremos que preocuparnos por ella. Ojalá no se vea en situaciones así. Espero que no, y preferiría que no añadieras ese, seguro. Podría ser más propensa a hacer estupideces sabiendo que tiene un cuerpo mejorado, replicó Toshiro. Si se parece en algo a Ichigo, me preocupa. Entiendo tu razonamiento, pero preferiría que tuviera una vida completamente normal de ahora en adelante. Para mí, eso es más seguro que cualquier otra cosa. ¿Al menos lo considerarás?, preguntó Tessai mientras Toshiro negaba con la cabeza. No lo haré. Mi problema es que no confío en que ninguno de los dos lo introduzca sin importar mis instrucciones. Sé muy poco sobre la fabricación de Higai y eso es lo que me preocupa, espetó Toshiro. Por Dios, crearon una versión inflable. Lo cual es un error en varios sentidos. Urahara y Tessai intentaron contener la risa. Toshiro dejó escapar un gruñido sordo. ¿Se suponía que estos dos eran adultos? Sí, qué gracioso. Muy gracioso. Sé lo que dije, así que ya basta. Se supone que ustedes son los adultos, espetó Toshiro, reclinándose en su asiento con los brazos cruzados. Sé que quieren que pueda protegerse y que se deshaga de los miedos de Ichigo. Es solo que considero que la modificación es más perjudicial que útil. Les pido que no la añadan. No necesita correr riesgos innecesarios. Urahara y Tessai dejaron escapar un par de largos suspiros. Toshiro se mantuvo firme en su empeño de no dejarles trastear un poco más con el Higai. Solo para asegurarme de que no intentes algo gracioso, quiero estar allí para su prueba final, dijo Toshiro con la voz más profunda que su garganta prepúber pudo reunir. Vaya, mierda. Urahara y Tessai se miraron y luego a Toshiro. Toshiro hablaba en serio. La minicapitana no quería nada más que modificaciones cosméticas para el Higai. Quizás Toshiro tenía razón. Una vida sencilla sería más fácil de controlar y más segura. Era cierto que no correría riesgos innecesarios si seguía siendo una persona normal. Aquí hay otra pregunta. Los Ghouls, como sabemos, tienen un olfato muy desarrollado. ¿Retendrá el Higai su olor?, preguntó Toshiro. No lo creo. Como todos están hechos del mismo material, no creo que el olor sea un problema, respondió Urahara rápidamente. Bien, segunda pregunta. Para que entre al Higai, su cadena tendrá que separarse de su cuerpo original. Básicamente, la mataremos, dijo Toshiro, y luego se encogió. Eso salió mal. No. No de esa manera. Bueno, ¿cómo funcionará eso? No es una Shinigami y su cadena se agotará con el tiempo incluso estando en ese Higai. No vamos a tener que hacerle un konso, ¿verdad? Cielos, no. No tienes nada que temer. Le evitaremos ese destino. De hecho, tengo una solución para eso mismo. Será algo similar a lo que hice con Isin. Habrá un par de diferencias importantes en el proceso, por supuesto, pero el resultado final será el mismo, explicó Urahara. El último Higai actuará como un cuerpo humano normal. Envejecerá, enfermará e incluso se reproducirá. Estará viva para cuando todo esté dicho y hecho.
¿Puedes garantizarlo? No lo permitiré si no puedes cumplirlo, advirtió Toshiro. Tiene mi palabra, capitán. Todo saldrá según lo previsto. Descruza los dedos de detrás de tu espalda, Urahara. Tsukabisi, tú también. Ambos hombres suspiraron y descruzaron los dedos retorcidos. Toshiro se aseguraría de que todo saliera según su plan, no el de ellos. Solo para asegurarse, los vigilaría con cautela. Entre el trabajo en la tienda y las clases de manualidades fuera del horario laboral, el proyecto del traje de batalla de Uryu tomó más tiempo del esperado. No ayudó que ayudara a Ayase con sus problemas. Uryu terminó llevándose el traje y usando su propia máquina para terminarlo en casa. Pronto empezarían las clases y quería asegurarse de terminar este proyecto antes de verse abrumado por los estudios y las tareas. Entró en la tienda temprano por la mañana con el traje doblado casi en una caja blanca. Vio a Uta detrás del mostrador preparando la caja y contando el dinero. Había un par de carpetas grandes sobre el mostrador, con sus páginas plastificadas esparcidas por el suelo. Este desastre fue obra de un cliente justo antes del cierre anoche. El Ghoul se enfadó porque Uryu trabajaba en la tienda de máscaras y quería que lo sacaran de la tienda. No quería que ningún humano se involucrara en sus negocios y, en represalia, abrió las carpetas del catálogo y tiró todo lo que contenían. Uta echó al hombre sin contemplaciones. Revisaron el desastre y decidieron arreglarlo a la mañana siguiente. Uta estaba de mal humor porque su propiedad había sido dañada y alguien lo amenazó a él y a su nuevo empleado. La regla era que Uryu arreglara una carpeta y Uta la otra. Parecía que Uta seguía trabajando en la suya. Llegaste temprano, dijo Uta, mirando a Uryu. Ah, sí. ¿Qué hay en la caja? Por fin lo terminé anoche. Uryu se acercó al mostrador y abrió la caja. Échale un vistazo. Uta lo miró, impresionado por lo que veía. Metió la mano y lo sacó para examinar el resultado final. Lo desdobló y lo examinó en conjunto. Era exactamente como lo había pedido. Las costuras se veían bien y estaban bien unidas. Notó que sobraba un poco de tela en las costuras. Veo que dejaste tela de sobra, le mostró a Uryu una costura. ¿Para qué se pueda sacar? Sí, considerando que se ajusta tanto, quería asegurarme de que se pudiera ajustar si no me quedaba bien. Quiero hacer una prueba antes de reforzar las costuras, respondió Uryu y Uta sonrió. Sabes mucho de lo que haces, dijo Uta, sin dejar de estudiarlo desde el escote hasta la pernera del pantalón. Todo está en orden. Estoy muy impresionada, Ishida. Te irá bien aquí después de todo. Gracias, Uryu asintió levemente con la cabeza. Uta dobló el traje y lo guardó casi en su sitio. Cerró la tapa y lo llevó a la trastienda. Uryu lo siguió para quitarse el abrigo y preparar su puesto para el día. Tomó los artículos y materiales con los que había trabajado el día anterior antes de sacar su proyecto de una caja de plástico. Uta era meticuloso con todo y Uryu necesitaba mantener el hábito. Voy a llamarlo. Sé que es muy temprano, pero quiero que esté aquí antes de que empecemos a trabajar como siempre, dijo Uta, buscando el número en su teléfono. Ah, aquí está. Presionó el botón del dial y se lo puso en la oreja. Uryu se puso a cortar un patrón rápidamente. Ya casi lo tenía terminado, y una vez cortado todo, empezaría a recomponer el catálogo restante. A Uryu le asignaron los proyectos más sencillos para que dominara las técnicas básicas antes de avanzar. Había estudiado a Uta mientras trabajaba en máscaras más complejas. Uta era bastante rápido gracias a sus años de práctica. Uryu era así con la ropa cuando no estaba abrumado por otras cosas. A Uryu no le dijeron a quién pertenecía el traje y Uta lo mantenía en secreto por alguna razón. Le molestaba. ¿Por qué lo hacía Uta? ¿Se suponía que era una sorpresa o algo así? Disculpa que te despierte, pero quería avisarte que tu traje por fin está listo, dijo Uta, hablando por teléfono. Quiero que vengas temprano para que podamos probarlo. Uryu mantuvo su atención a medias en su proyecto y a medias en Uta. Quizás podría aprender un nombre esta vez. Ah, ya veo. Sí, puedo hacer las reparaciones. ¿Cómo sucedió? Hubo una pausa mientras Uta se dirigía a un archivador y comenzaba a hojearlo. No está bien si se te rompió la correa del ojo. ¿Se te rompió ahí también?
¿Qué hiciste para dañarla tanto? Uta sacó un archivo y miró los papeles. Por favor, sean más respetuosos con mi trabajo en el futuro. Hago mis máscaras resistentes, pero si se descuidan y las estresan, pueden romperse, como aprendieron. Uta sacó una hoja con un diagrama de la máscara. Las costuras no son muy complicadas. Probablemente pueda remendarlas mientras te toman las medidas esta mañana. Sí, cuanto antes, mejor. Muy bien, nos vemos enseguida. Uta colgó el teléfono justo cuando Uryu hacía el último corte para el patrón. Yo me encargaré de reparar su máscara mientras tú la pruebas. Al fin y al cabo, es tu creación, dijo Uta, dejando su celular en la mesa junto a la puerta. ¿Quieres café? Teniendo en cuenta las horas que trabajé anoche, me vendrían bien algunas, asintió Uryu, sacando los alfileres y guardándolos en el estuche. ¿Y cuánto dormiste?, preguntó Uta, acercándose a la tetera y cogiendo una taza limpia del pequeño armario del techo. Alrededor de las 3 o algo así, respondió Uryu encogiéndose de hombros. Yo también lo he hecho varias veces. Más de las que puedo contar, la verdad, tarareó Uta, sirviendo el café en la taza y cogiendo unos botes de crema que había comprado solo para Uryu. Seguro que esto tampoco es nuevo para ti. No, pasé noches enteras cosiendo y fui a la escuela o al trabajo a la mañana siguiente, dijo Uryu, sacando el papel fino de la tela y dejándolo a un lado. Los muchos sacrificios que hacemos por nuestro arte, dijo Uta, dejando la taza en otra mesa cerca de Uryu. La lucha es real. Absolutamente. Uryu estaba bajo el mostrador delantero arreglando el catálogo. Se dio cuenta de que aún faltaban un par de páginas, pero no las vio en el suelo. Destruir los catálogos había sido puramente por despecho hacia Uryu, que trabajaba allí. No era la primera vez ese día que alguien tenía un problema con él. Solo fue ese ghoul que se comportó como un tonto y, por suerte, Uta lo solucionó cuando la situación se descontroló. Uta había arreglado la primera carpeta poco después de la llegada de Uryu. Pero el Quincy seguía sin saber dónde habían desaparecido las 2 últimas páginas. Notó una pequeña abertura bajo el mostrador y el suelo. La abertura era tan grande que podía tragarse un par de hojas. Apretó los dedos bajo el mostrador, sintiendo la madera áspera y sin pulir rasparle las yemas. Buscó a ciegas bajo el mostrador las páginas restantes. Sus dedos finalmente rozaron el plástico liso que buscaba. Así que estaban allí abajo. Una a una, sacó lentamente cada página. Las volteó para mirar los números y ordenarlas. Por fin pudo terminar esto y volver al trabajo. Sonó la puerta y un par de pies se dirigieron al mostrador. Estaré contigo en un momento, dijo Uryu, alineando los agujeros con los anillos. Hola, dijo un joven asomándose por encima del mostrador. ¿Dónde está Uta? Aquí atrás, respondió Uryu, dejando la carpeta en el estante y mirando al ghoul del parche. ¿Puedo ayudarte? Me dijeron que mi atuendo estaba terminado, dijo, apartándose un mechón de pelo blanco de la cara. ¿Quién eres exactamente? Ishida Uryu. Soy el nuevo asistente, respondió Uryu y un segundo después apareció Uta. Lo lograste, bien. Veo que trajiste a Banjo, dijo Uta, bajando la vista rápidamente y notando que casi le pisa los dedos a Uryu. Espacios reducidos, lo siento. Uryu se levantó sin decir palabra y se sacudió las rodillas de sus pantalones azul marino. Los 2 ghouls detrás del mostrador miraron al humano con cierta sorpresa, si no desconcierto. ¿Por qué un humano trabajaba para Uta? Eso no tenía mucho sentido. Lo que hacía las cosas aún más extrañas era que eran completamente diferentes. Uta tenía un look alternativo y oscuro, mientras que su nuevo asistente era muy conservador. Simplemente no quedaba bien en la tienda. Ishida, me gustaría presentarte a Kaneki Kenibanjo Kazuichi, dijo Uta, señalando a cada persona. Entonces, ¿eres Kaneki? He oído hablar de ti varias veces, dijo Uryu, observando al joven que tenía delante. ¿En serio? ¿Qué dijo Uta de mí?, preguntó Kaneki, girándose para mirar al dueño de la tienda. La verdad es que Uta se mantuvo bastante callada sobre ti por alguna extraña razón. Para ser sincero, soy muy amigo de Shiro, dijo Uryu sin dudarlo. Estuve aquí en Tokio durante la redada,
pero no participé. Tanto Kaneki como Banjo lo miraron sorprendidos. Entonces, ¿eres amigo de ese tal Ciro? Ni hablar. Dijo Banjo, acercándose al mostrador. Sí, claro. Somos amigos desde que teníamos 15 años, respondió Uryu rotundamente. Kaneki miró al humano de arriba abajo. Ishida tenía una postura agresiva que indicaba que no le gustaba. Solo adoptó ese lenguaje corporal cuando Uta se dirigió a él. Parece que no me tienes mucho cariño. Supongo que mi reputación no era muy buena con él, preguntó Kaneki, cruzándose de brazos. Tienes una postura que indica que estás listo para luchar. Uryu simplemente se subió las gafas. Últimamente he tenido bastantes problemas. Perdóname si estoy tenso. No es necesario, dijo Uryu. Kaneki le dedicó una pequeña sonrisa sarcástica. Trabajando allí, el humano seguramente ya había cabreado a algunos. Así que quizás solo se había convertido en un acto reflejo. Pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que Ciro le hubiera metido una mala opinión en la cabeza. Era lógico que Ciro no hablara bien de él, lo que provocó el comportamiento distante de Ishida. Oye, esa noche en la redada fue dura para ambos. Sé que intercambiamos malas palabras y tomamos decisiones lamentables. Si me lo permitieras, me gustaría que no me guardaras rencor, dijo Kaneki, extendiendo la mano. Me gustaría empezar contigo en mejores términos. Los ojos azules de Uryu se quedaron fijos en la extremidad ofrecida. No estaba seguro. Ichigo le dijo que Kaneki parecía bastante amable con sus allegados. Sin embargo, los demás le traían sin cuidado. Quizás solo fue esa noche hablando. Había sido muy duro para todos los involucrados. Ichigo había hablado de lo amable que había sido Kaneki antes de ser secuestrado. Con cierta vacilación, Uryu tomó la mano ofrecida y la estrechó con firmeza. Entonces, ¿qué dijo Ciro sobre mí? Preguntó Banjo, señalándose. Dijo que eras molesto, respondió Uryu sin rodeos. Oh, suspiró Banjo, luciendo bastante decepcionado. Pero también agregaste que eras muy bondadoso con tus compañeros y tenías un don para lo melodramático, terminó Uryu mientras Banjo lo miraba con una mezcla de felicidad y un poco de vergüenza. Kaneki dio un pequeño bufido tratando de sofocar una risa. Así es, sonrió Kaneki mientras Banjo lo fulminaba con la mirada. Muchas gracias. Entonces, Ishida, ¿cómo llegaste aquí?, preguntó Banjo, mirando la tienda. Este es el último lugar donde buscaría a alguien como tú. Sin ánimo de ofender, por supuesto. Créeme, ya lo he oído mucho y peor, respondió Uryu. No me va mucho con la decoración. Es algo que he estado intentando arreglar estos últimos días, murmuró Uta, y Uryu le lanzó una mirada asesina. Es que es demasiado terco para su propio bien. Eso sigue sin explicar por qué está aquí, repitió Kaneki. Este no es un lugar seguro para alguien como tú. A mí también me lo han dicho muchas veces. Te aseguro que soy perfectamente capaz de defenderme, dijo Uryu con una sonrisa maliciosa. Uta puede dar fe de ello. Kaneki y Banjo se giraron para mirar al comerciante y él suspiró. Preferiría no volver a mencionarlo, pero tiene razón. Se defiende bien en una pelea, asintió Uta. Aterrador, debo añadir. ¿Eso significa que eres un esper?, preguntó Kaneki y Uryu asintió firmemente con la cabeza. Soy de un tipo particular. Me especializo en producir proyectiles extrayendo energía del aire, respondió Uryu. Su puntería también es perfecta, añadió Uta. ¿Qué pasa si uno de esos proyectiles impacta en algo?, preguntó Banjo. Kabum, dijo Uryu mientras Banjo se alejaba un par de pasos aterrorizado del mostrador. Recuérdame que nunca te haga enojar, dijo Banjo, manteniendo la distancia. En cuanto a mi presencia aquí, Yoruichi y yo nos encontramos con Uta la mañana que íbamos de regreso a casa, empezó Uryu. Estábamos preparando el desayuno para el grupo y nos siguió el resto del camino de regreso. Por el camino hablamos de varias cosas, lo que nos llevó a hablar de costura. Quedó impresionado con la capa que le había hecho a Ciro. Muy impresionado. Lo vi con más detalle cuando Ciro estaba en Anteico. Al llegar a su pequeño escondite, le ofrecí trabajo.
Al principio lo rechazó, pero le dejé la opción abierta. Finalmente aceptó la oferta cuando decidió ir a la Universidad Kami, concluyó Uta, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en el mostrador. Lleva conmigo poco menos de 2 semanas. Ha sido interesante, por así decirlo. Se han hecho ajustes por ambas partes. Todavía estamos haciendo ajustes, suspiró Uryu. ¿Así que vas a la Universidad Kami? Yo estudié literatura, dijo Kaneki con una leve sonrisa. Es una buena universidad. La medicina es mi carrera. Quiero ser cirujano, respondió Uryu. Su padre es el orgulloso propietario de un hospital en la ciudad de Karakura, añadió Uta. Oh, eso debe tener sus beneficios, ¿verdad? Dijo Banjo y Uryu asintió. Recibo atención gratuita y un poco de atención extra, dijo Uryu con una leve sonrisa. Yo digo que eso es una victoria, reflexionó Banjo. Tú y tu viejo deben ser muy cercanos. En realidad, 9 de cada 10 veces no soportamos estar juntos en la misma habitación, gimió Uryu, pellizcándose el puente de la nariz. No puedo decir que estuviera desaparecido cuando yo era pequeño, pero tampoco se involucraba mucho. ¿Pero aún obtienes los beneficios?, preguntó Banjo, un poco desconcertado. Dije, no nos soportamos. Nunca dije nada sobre odiarnos. Nuestras ideologías y personalidades chocan más que nada, respondió Uryu con tono apagado. Banjo frunció el ceño. Todo aquello sonaba bastante complicado. Si no se admiran tanto, ¿por qué eligen la misma profesión que él? Banjo volvió a preguntar. Dinero, resopló Uryu. ¿Puedes dejar de hacer preguntas? Sí, lo siento. Supongo que me estaba poniendo un poco personal. Banjo se frotó la nuca con torpeza. La verdad es que no hablo mucho con humanos. Kaneki se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. No es por interrumpir, pero estoy aquí para probarme ese traje, dijo Kaneki, mirando a Uta. Por supuesto. Pasen a la parte de atrás. Uta se apartó del mostrador y les hizo un gesto para que la siguieran. Banjo y Kaneki caminaron y entraron en la trastienda. Uta encendió una de las lámparas de la lupa antes de volverse hacia Kaneki. ¿Me das tu máscara?, preguntó Uta mientras Kaneki metía la mano en una pequeña bolsa y la sacaba. Uta ya se daba cuenta de que estaba muy dañada. La dejaste fatal. Uta estudió los daños con más atención bajo la luz de la lupa. Frunció el ceño ante lo que encontró. Esto era peor de lo que había pensado. Pensé que solo habías reventado algunas costuras, pero en realidad rasgaste un poco de cuero. Déjame asegurarme de que todavía tengo material en stock. Uta dejó la máscara en la estación y se dirigió a su colección. Esto es tuyo. Uryu se acercó con una caja blanca y se la entregó a Kaneki. Kaneki dejó la caja sobre una mesa y la abrió rápidamente. Parecía lo que esperaba. La sacó y dejó que el atuendo se desplegara solo mientras la sostenía. La examinó varias veces y sintió la tela. Era perfecta, por lo que pudo ver. Oh, vaya. Uta, realmente hiciste un buen trabajo, dijo Kaneki, bajando la cremallera de la parte superior de la espalda. Tu gratitud debe dirigirse a Ishida. Solo trabajé en una cuarta parte como mucho, dijo Uta, tomando un rollo de cuero del estante. No contraté a un novato. ¿En qué andabas metido antes de venir aquí? Traje sastre para hombre y también trabajé en disfraces de cosplay, sonrió Uryu mientras Kaneki y Banjo parecían bastante sorprendidos. Lo único que se me da bien es trabajar el cuero. Si no estuviera liado con otras cosas, lo habría terminado en apenas 2 días. Kaneki volvió a mirar el atuendo que tenía en las manos. ¿Ishida había hecho todo esto? Ahora sí que estaba impresionado. Esbozó una leve sonrisa antes de entregárselo a Banjo. El Ghoul mayor también se tomó el tiempo de inspeccionarlo. Kaneki se desvistió rápidamente y se puso el traje ajustado. Se metió las piernas y se lo subió hasta la cintura antes de meter los brazos en las mangas. Uryu le subió la cremallera y abrochó los pequeños ganchos de la parte superior. Tengo un gancho arriba y otro justo debajo de la cremallera de la cabeza para sujetarla y que no se abra en el peor momento, dijo Uryu mientras Kaneki flexionaba los brazos y caminaba un poco. ¿Hay algo que no te quede bien?
Hasta ahora me siento bien, dijo Kaneki, llevándose la mano a la espalda y palpando su piel desnuda y el borde del agujero. Es lo suficientemente grande. No siento que me tire ni me apriete. Eso no se ve nada mal, Isida. ¿Cuánto tiempo llevas cosiendo? Preguntó Banjo mientras Uryu volvía su atención hacia él. Hace muchísimo tiempo. Empecé de joven, pero me adentré más en la preparatoria, explicó Uryu. Hago todo tipo de cosas, peluches, bolsos, carteras, mantas, ropa y más. No puedo hacer ni una sola puntada ni siquiera enhebrar una aguja, rió un poco Banjo. No deberías sentirte mal. Poca gente se toma el tiempo de aprender incluso la puntada más sencilla. Bueno, Kaneki, solo necesito que me des un par de vueltas, ordenó Uryu, y Kaneki lo hizo. Parece que te queda bien. Úsalo un poco, sin forcejear, y ablándalo para que sepas que hay que arreglar antes de que refuerce las costuras. Sin peleas. Kaneki miró a Uryu con curiosidad. Shiro me contó bastante de tus planes y es muy obvio para qué sirve el traje. No te juzgaré por ello, respondió Uryu, apartándose mientras Uta pasaba con su rollo de cuero. Simplemente no quiero que hagas nada riguroso hasta que esas costuras estén reforzadas. Supongo que tiene sentido. ¿Así que puedo llevarme esto hoy?, preguntó Kaneki y Uryu asintió. Bien. Te contaré qué me preocupa durante la semana. Ve y ponte tu ropa, dijo Uryu mientras desabrochaba los ganchos y abría la cremallera para Kaneki. Kaneki se quitó el traje y Uryu se dobló casi de nuevo dentro de la caja. Uta ya estaba desmontando partes de la máscara para reemplazar el cuero roto. ¿Es realmente tan malo?, preguntó Kaneki, quitándose la camisa por la cabeza. El cuero dañado es cuero dañado. Si no lo hago bien, la costura se soltará o el cuero se romperá aún más, dijo Uta, arrancando las costuras sobrantes. Te vuelvo a pedir que no abuses de mi trabajo. Pensé que solo estaba arreglando algunos hilos rotos, pero no es así. Necesito que vuelvas mañana. Esto llevará un tiempo. Kaneki hizo una mueca de disculpa y se frotó la nuca. No quise hacer eso, de verdad. Puedo volver mañana, no hay problema, dijo Kaneki mientras Uta arrancaba el primer trozo de cuero roto. Si no necesitas nada más, eres libre de irte, dijo Uta, mirando brevemente a Kaneki antes de volver a trabajar. Gracias de nuevo, Uta, y gracias por esto, Ishida. Kaneki recogió la caja y les hizo una ligera reverencia. Los mantendré informados. Por favor hazlo, dijo Uryu, caminando hacia la puerta. Kaneki y Banjo caminaron detrás de él y regresaron a la tienda principal. Entonces, Ishida, sabes hacer reparaciones básicas, ¿verdad? Preguntó Banjo y Uryu lo miró. Esa es una pregunta redundante, respiró Uryu secamente. Banjo se sintió como un idiota por decir eso y la mirada que recibió por Uryu decía lo mismo. Sí, supongo que sí. Mira, tengo un par de camisetas a las que les tengo un poco de cariño y ya no se ven tan bien, dijo Banjo mientras Uryu lo miraba fijamente. Tráelos y déjame ver qué puedo hacer, dijo Uryu y Banjo sonrió complacido. Gracias. Uno es de una banda que me gusta y no me gustaría tirarlo, dijo Banjo. ¿Puedo traerlos esta semana? No me importa, se encogió de hombros Uryu. Genial. Los traeré. Cuando los encuentre. Por favor, lávalos cuando los encuentres. Ya están lavados. No te preocupes. Entonces no hay problema. Nos vemos mañana, dijo Kaneki, saludando con indiferencia mientras se dirigía a la puerta. Tendré cuidado con el traje hasta que pueda devolvértelo. Gracias. Cuídense, les dijo Uryu con la mano mientras salían por la puerta principal. Uryu dejó escapar un largo suspiro antes de frotarse el puente de la nariz. Hasta ahora, habían sido los más agradables al verlo allí. Estaba agradecido por ello. Entonces, ¿qué piensas, Ishida? Uryu se giró para mirar a Uta dentro de la habitación trasera mientras fijaba un patrón en un nuevo trozo de cuero negro. ¿Qué pienso sobre? Preguntó Uryu lentamente, entrando en la trastienda. Kaneki, por supuesto.
Supongo que ya has oído varias versiones de él, dijo Uta, mirando brevemente a su asistente. El amable y tímido ratón de biblioteca y el monstruo lleno de ira. Después de haberlo visto con tus propios ojos, ¿qué ves? ¿Quieres mi opinión sincera?, preguntó Uryu, permaneciendo en la puerta. Sí. No hablé de él para no influirte más, respondió Uta, poniendo el último alfiler. Ya sabes, la primera impresión. Uryu se mordió el labio inferior. ¿Qué pensaba de Kaneki? Banjo parecía bastante directo. Era justo lo que Ichigo había descrito, molesto, pero con una extraña amabilidad. En cuanto a la pregunta principal, Uryu no estaba seguro de Kaneki. Era bastante amable, pero Uryu tenía la sensatez de siempre cuidarse las espaldas. Igual que hacía con Uta. Uta también tenía una fachada amable, pero Ishida no se lo creía. Kaneki era más propenso a atacar directamente, mientras que Uta parecía más manipulador. Dicho esto, confiaba más en Kaneki por ser más fácil de leer, no es que eso dijera mucho. Fue bueno que Uta se guardara sus opiniones. Ichigo ya había compartido dos opiniones diferentes, y una tercera proveniente de otra fuente podría confundirlo aún más. Las primeras impresiones fueron ¿complicadas? No sabía cómo decirlo de otra manera. A Kaneki no le hacía gracia saber que él, Shiro e Ichigo eran amigos. El Goun afirmó que esa noche se cometieron errores, y que tal vez los hubo. Aún así, Uryu no podía quitarse de encima la animosidad que Kaneki sentía por Ichigo. No lo dijo directamente, pero el tono era innegable. Kaneki era muy reservado, y con buenas razones, por lo poco que sabía. Pero en su conjunto, y no dividido, Kaneki era autodestructivo, dijo Uryu con una voz muy monótona. ¿Crees eso?, reflexionó Uta. Sé que tú también lo ves, dijo Uryu con la misma frialdad que antes. Uta simplemente sonrió levemente y dejó su trabajo en su estación de trabajo. He visto tantas cosas terribles en esta ciudad, Ishida, que me he vuelto inmune e indiferente a la desgracia ajena. Kaneki no es el primero en seguir este camino y no será el último. Ha recurrido al poder para arreglar la sociedad que considera errónea. Luchará por todos los medios contra lo erróneo que ve. Uryu dejó escapar un largo suspiro y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Inmune, eh? Bueno, Uryu no lo era, y esto lo inquietaba profundamente. Recordó a alguien que siguió ese camino y cayó en la locura solo para destruir un mundo que consideraba erróneo. Ya he visto de cerca a una persona así. Es aterrador y no quiero que Kaneki se convierta en eso. La persona de la que hablo encontró el mundo tan equivocado que perdió la cabeza por intentar corregirlo. Encontró el poder que quería y lo usó para matar y manipular a otros. Hacia el final, se emborrachó tanto de poder que se confió demasiado, pensando que nadie podría igualarlo. Pero cuando alguien finalmente pudo igualarlo, se desesperó aún más por ganar. Al final, perdió la cabeza y ahora cumple una larga condena. No digo que Kaneki llegue tan lejos, pero creo que llegará a un punto en el que se arrepentirá de algo y no podrá reparar el daño. Uta tarareó algo divertido mientras se reclinaba en su silla. Había visto a muchos Ghouls llegar hasta el final, como explicó Uryu. O caen presa de sus enemigos o se pierden en sus propios demonios. Uryu tenía razón en que Kaneki aún podía hacer que uno u otro se desviara. Un pequeño detalle podía detener a Kaneki en seco o hacerlo caer en picado. Ojalá nunca llegue a eso, pero intentar hacerle entrar en razón no funcionará, señaló Uta. Ya pasó ese punto. Tu amigo lo intentó solo un momento y al instante recibió el desagrado de Kaneki. Ah, me lo contó. No le hizo ninguna gracia, Uryu negó con la cabeza. Solo te daba mi opinión sincera. Kaneki es autodestructivo y me preocupa. Ishida, si no te importa que pregunte, ¿quién era esa persona de la que hablaste? Preguntó Uta arrastrando las palabras. La que cayó en la locura. Su nombre era Aizen Sosuke. ¿Y el que lo derribó? Yo era Shiro. La batalla le costó caro a Shiro e incluso pudo haberlo matado. Uryu bajó la cabeza ligeramente. Digamos que Aizen era una entidad con superpoderes y dejémoslo ahí. Muy bien. Si quieres dejarlo así, no me meteré. Pero, para que lo sepas, me fascina el inframundo en el que tú y los demás viven. Me gustaría aprender más sobre él con el tiempo.
Puede que no te guste lo que encuentres, Uryu volvió a mirarlo. MMM. Yo lo juzgaré, respondió Uta, retomando su trabajo. Como dije, me he vuelto inmune a muchas cosas con los años. Eres inmune a tu mundo, no al mío, respondió Uryu, alejándose del marco de la puerta y caminando hacia su propia estación. Como dije, Isida, yo seré el juez de eso. N/diagonal a bueno, siento que este capítulo fue un poco más fuerte que el anterior. Por favor, déjame saber qué piensas de este capítulo. Disfruté mucho de este, nos vemos luego. Millie M. Vansee.